Vamos a mirar el mismo tenor en todo el libro. Vamos a mirar, mis hermanos, en cada uno de los capítulos, cómo la iglesia se hace a través de hablar la palabra con manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Sí, es el libro que más habla acerca de las manifestaciones de los dones. Y nosotros estamos mirando esos puntos, ¿sí? Esos puntos quirúrgicos en los cuales nos puede enseñar para que Shalom y cada uno de nosotros nos integremos y podamos crecer en la manera de Dios. Vamos a mirar, mis hermanos, cómo es que Pedro, le voy a dar la sinopsis, es que recibe una visión acerca de lo que él iba a predicar, de lo que tenían por inmundo. ¿Sí? Nosotros éramos inmundos, ¿sabías tú? Pero vamos a mirar cómo Pedro fue enviado para predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos en esos momentos. Aún los judíos ahora nos siguen llamando gentiles, pero nosotros ya somos de la Israel, mis hermanos, celestial. Amén. Somos de nuestro padre Abraham, dice Gálatas 3, mis hermanos, pero espiritual. Vamos a mirar cómo Pedro y Cornelio, un centurión, reciben una visión y cómo el Espíritu Santo sigue trabajando, mis hermanos, sigue trabajando en el cuerpo. En estos momentos era otro cuerpo el que se iba a formar ahí, en la casa de Cornelio, y era otra ciudad. Pero el Espíritu Santo siempre dice que por boca de 2 o 3 testigos, mis hermanos, podemos hacer algo en favor de Dios. En estos momentos hay 2 testimonios de parte del Espíritu de Dios, de parte de un ángel y de parte de Dios en ellos para que la obra crezca. Vamos a mirar, mis hermanos, cómo se da esos bautizos, en esos 3 bautismos, la doctrina de bautismos que habla Hebreos 6, 1 y 2, cómo se lleva a cabo al final del versículo 10. Esa es la sinopsis. Y, mis hermanos, de una vez por todas, terminar con esos tabús, esas mentiras de que si no haces de esta manera no vas a poder ser bautizado. Lo tienes que hacer de esta manera o no se hace. El Espíritu Santo, mi Dios, mis hermanos, lo hace como el Padre quiere. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo te quiero decir, ninguna oración, mis hermanos, ningún centavo que hayas dado, mis hermanos, no va a servir para provecho. Este varón, mis hermanos, ni siquiera era hijo de Dios. Y vamos a ver cómo se va a hacer ese desenlace y de qué manera. Él estaba recibiendo, él conocía a Dios, era criatura de Dios, pero no era hijo de Dios. Y él, mis hermanos, estaba dando a la obra de Dios. Era un centurión, ¿sí? Pero tenía temor de Dios y Dios tuvo misericordia. Yo no sé si te has encontrado con gente que llegues y tú le hables y como que hay sintonía, porque Dios ya ha trabajado con ellos, con sus generaciones pasadas y con ellos. Y mira, no batalles tanto para que acepten a Cristo y te crean el mensaje, porque hicieron un clic. Dios se les está revelando. Amén. Sí, el Dios de la Biblia. Amén. Que les he dicho, hay muchos dioses. En esos momentos, mis hermanos, vamos a mirar cómo continúa esta historia. Entonces, en el escenario tenemos a Cornelio, ¿sí? en Cesarea, que era de una compañía italiana, ¿sí? Que era piadoso y temeroso de Dios y poderoso en ofrendas. Y el ángel de Dios dice: Dios se ha acordado de ti y ha tenido misericordia de ti, y se ha acordado de tus limosnas, y se ha acordado de tu temor de Dios. Hemos visto varias cosas, como les digo, pequeñas cosas quirúrgicas, pequeñas cosas
en el libro de los Hechos, que nos va a servir para que nosotros lo tomemos. Amén. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Por eso yo le digo a Manuel el güero. Dice aquí por sobrenombre Pedro. Porque le dicen: ay, ese pastor les pone sobrenombre. Pues aquí en la Biblia, mis hermanos, ahí bórrenle. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, ¿sí?, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Amén, cielo abierto, ahí subrayale. El cielo se abre, mis hermanos. ¿Sí? El cielo se abre. Y que descendió algo semejante a un gran lienzo que estaba, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ¿qué, mis hermanos? Estamos mirando 2 visiones diferentes, ¿sí? Donde una, el ángel de Dios se le aparece a Cornelio, una persona que todavía, mis hermanos, no conocía del mensaje de la palabra de Dios. Conocía a Dios, tenía temor, era piadoso, era temeroso de Dios y daba limosnas. ¿Y qué crees? Dios le da una visión. Y había otro varón que estaba sirviendo a Dios y que se le bajó un lienzo del cielo donde había toda clase de cuadrúpedos y animales, y Dios le dijo 3 veces: Pedro, mata y come. Yo nunca he comido algo inmundo. No le llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Hay 2 corrientes aquí, teológicas. Una, donde nos está hablando acerca de que lo sucio o lo inmundo eran los gentiles. Y ahora Pedro está siendo llamado a servir a los gentiles, a hablarles del evangelio a los gentiles. ¿Amén? Amén. Y la otra es que podemos, las carnes inmundas, ¿sí?, como la de cerdo, los animales con pezuña, o los animales que no tienen, por ejemplo, los peces que no tienen escamas, se pueden comer. Pero fíjate lo que está hablando más abajo. Pedro habían sido enviados varias personas de la casa de Cornelio por la visión que Dios había dado. Había algo en común. Estaba el cielo abierto y los 2 eran temerosos de Dios y obedientes. Amén. Fíjate cómo está la situación de cómo mantener esos cielos abiertos. ¿Amén? Amén. Aquí está la situación de los dones, las visiones de Dios. En los postreros días derramaré de mi espíritu y verán visiones, tendrán sueños, hablarán en otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera.
Cómo en la iglesia sigue funcionando lo que Dios había hablado por el Espíritu Santo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras a Pedro pensaba en la visión, les dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. A lo que voy es esto, mis hermanos. Cuando Dios te da algo, ¿sí? Cuando Dios te da una profecía, muchas veces vienen y me la dicen, y yo les digo: mira, hermano, vamos a ponerla primero que pase por el filtro de la palabra, pero si hay muchas veces inseguridad de parte mía, yo lo que hago es que le digo: Señor, como dice aquí, Pedro estaba buscando a Dios para ver, estaba en sí, o sea, estaba en no, y tenía que estar en sí para ver qué quería decir la interpretación. Pero de pronto llegan otros hombres, mis hermanos, y le traen la respuesta de lo que Pedro estaba esperando. ¿Y qué creen? Que los otros ni siquiera cristianos eran. Y vamos a ver ahorita. ¿Sí? Vamos a ver ahorita. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Bien obedientes como nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir a predicarle a la familia fulana de Abraham, porque Dios los quiere salvar, los quiere bautizar. Amén. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose en sus pies, adoró. Subrayen ahí, mis hermanos. ¿Por qué? Miren lo que le dice Pedro. Dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. ¿Sí? Llegó y le dijo: levántate, levántate, yo soy hombre, no te hinques, la honra y la gloria es para Dios. Y en la Basílica de San Pedro, allá por Roma, ahí llegan y se hincan ante la imagen de San Pedro, y miren lo que enseñó Pedro. Pedro en vida no dejó que se le hincara, ni que le besara la mano. Yo soy el vicario de Cristo, el primer papa fue Pedro. Y miren Pedro lo que hizo según el primer papa. No dejó que se le hincaran. ¿O no dice ahí su Biblia? Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Otra vez en ayunas, mis hermanos. Otra vez el terrible enemigo del cristiano, de la glotonería. Estaba yo en ayunas. Ya lo vimos en otros hombres atrás, en Felipe, lo vimos en Pablo, lo vimos en Jesús, lo hemos visto en David, en ayunas. Para que esto funcione, le digo, son puntos quirúrgicos, ¿sí? O sea, quirúrgico cuando digo es un punto clave, puro, limpio, para que la presencia de Dios se manifieste. Estamos hablando de cielos abiertos. ¿Amén? Es necesario estar en ayunas. Y todas esas características los van a mirar en todos los hombres de Dios, el ayuno.
Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso de delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio. ¿Quién tiene vestido resplandeciente? Cristo, mis hermanos. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y así luego envía a ti, y tú has hecho bien venir. Era bien desobediente Pedro. Allí estaba, así mira, de rayo. Porque se dejaban llevar, mis hermanos, por las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Así se movía la iglesia, las iglesias del primer siglo. Por eso les digo, tenemos un potencial, mis hermanos, tenemos dentro de nosotros, por eso dice, aquel que es poderoso para darnos más allá de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que actúa en mí. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Y de pronto que me arranca Pedro a predicarles ¿de qué, mis hermanos? Del mensaje de salvación, porque ellos no habían sido hijos de Dios. Y mira, mis hermanos, lo que hace la ley en muchas iglesias, no en todas. ¿Cómo queremos predicar? Sí, hay mucho eco. ¿Cómo queremos predicar a Dios y poner? Punto número 1. Así. Punto número 2, así. Punto número 47, así. Punto número 249. Punto 2499, 4. Pues ¿qué es Lotería Nacional o qué, mis hermanos? Para aceptar a Cristo. Y Pedro que se arranca, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, por eso te digo, abre tu boca, dice el Espíritu Santo, y enchila él. Dios quiere que profetices aquí, y Dios quiere que profetices intramuros y extramuros. Adentro y afuera de la iglesia, dentro del tiempo y fuera del tiempo. Ahorita la lluvia tardía para el mundo, mis hermanos. Muchos van a ser arrebatados en la lluvia tardía. Ya nosotros recibimos en la lluvia temprana. Dice, en verdad comprendió que Dios no hace acepción de personas. Por eso no podemos poner 50,000 puntos para aceptar a Cristo. Y si no lo haces así, mis hermanos, es que aquí la misión se puso tales puntos, así, asado, y si no, no entras en nuestra denominación. Pues, ¿qué te quiero decir, mis hermanos? Que es el mismo diablito poniéndolo ahí, con letras de Dios. Fíjate bien, Dios envió un mensaje a los hijos de... Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea. Comenzó desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, el bautismo de arrepentimiento. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Estos son los testigos de Jehová, mis hermanos. Los que ven, mis hermanos, aquí subraya 38 y 39, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero. Cada vez que tú ves un milagro, mis hermanos, en el nombre de Jesús, una liberación en el nombre de Jesús, una sanidad en el nombre de Jesús, mis hermanos, una opresión siendo quitada en el nombre de Jesús, eres testigo de Dios. No los que dicen, mis hermanos, que Dios ya no hace milagros. Mira lo que dice la Biblia, lo que predican, mis hermanos, completamente diferente a lo que Dios enseña.
El diablo mismo, mis hermanos, predicando en las calles, faltándole a Dios al respeto. Entonces Pedro, cuando llegó, mis hermanos, viene, en los antecedentes, viene de dos visiones diferentes, de dos revelaciones diferentes. Un ángel de Dios que muestra a nuestro Señor Jesucristo, y acá un lienzo que baja y empieza a decirle los dos tipos de corrientes que hay en la teología de hoy. Y fíjate a lo que se refiere, mis hermanos. Amén. Se arranca aquí, mis hermanos, diciendo que no hay acepción de personas, que Dios le estaba revelando, mis hermanos, que los gentiles también eran sido aceptos para Dios, y que Él iba a ser el que iba a predicar a los gentiles del Evangelio de Jesucristo. Y se arrancó claramente, dice, como Dios, y nosotros somos testigos. Tú eres testigo, y por eso como testigo tienes que ir a predicar, pero no sin Jehová, con Jehová y con Dios de los ejércitos, con Jehová Rafa, con Jehová Shalom. Imagínate yo ser testigo de Jehová y tener los calificativos de Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. No, es que Jehová ya no sana. ¿Qué les pasó? ¿Sí? Jehová diré. No, es que Jehová ya no provee. ¿Qué Dios está siguiendo? ¿No es el de la Biblia? Jehová prospera, Jehová bendice. Claro. Ahí se levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. La cena del Señor, de lo que hablábamos el domingo. Amén. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es el Dios que ha puesto por juez vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo te quiero decir, entramos en materia. Aquí es la segunda vez que se toca el punto de bautismos. ¿Sí? El punto de los 3 bautismos. No hay más y no hay menos. Eso es el respaldo que da la palabra de Dios. No hay más y no hay menos. Ahorita te voy a señalar en el capítulo 8, versículo del 12 del 13 al 18, ahí lo anotas en tu casa. Ahí está hablando la primera vez Felipe en Samaria acerca de los 3 bautismos. Aquí es la segunda vez, mis hermanos, ahora por Pedro, que se está hablando acerca de los 3 bautismos. Amén. Por eso les digo, necesitamos tener nosotros esa claridad de la doctrina sana. ¿Sí? Y en el capítulo 19, Pablo en Corinto, mis hermanos, también habla de los 3 bautismos. Del capítulo 1, el 19, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Eran una bola de mundanos los que estaban en la casa de Cornelio. Cornelio sí tenía buen testimonio, pero los demás, y dice que el Espíritu Santo cayó sobre de ellos. Y fíjate lo que dice. Amén, mis hermanos. Cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro estaba evangelizando, ¿sí? A nuestro Señor los mataron, el Señor vino y les mostró su gloria. Nosotros somos testigos de Dios, viendo los milagros, prodigios y maravillas, y estamos predicando hoy a Jesucristo aquí en tu casa, Cornelio. Y cuando estaban predicando, mis hermanos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo.
Y fíjense bien, mis hermanos. Qué Dios tan Dios, tan grande, que no puede estar dentro de unos reglamentos como el humano los ponemos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, porque los que oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso uno impedir el agua? Ahí sí va a bautizar en agua. Aquí sí está señalando el agua, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahí está. Y les digo: ¿dónde está el agua? Aquí sí está el agua. Ahí está hablando del aceptar a Cristo. Si tú crees, ¿sí?, y aceptas a Cristo, eres salvo, no eres condenado. Aquí dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua? Pero que no sean bautizados, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Antes, mis hermanos, ¿sí?, ahí están los 3 bautismos. Dentro de 8 días los miramos a profundidad, los contrastamos con los que vimos con Felipe, y los estamos viendo con Pedro, y los que vamos a mirar con Pablo, para que vean que no se los saca uno de la manga. Las doctrinas no se sacan de la manga, ¿sí? Señor, vamos a orar.